Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Bienvenidos sean. En este día, como Ministerio de Oración, te damos la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Y estamos llevando en este tiempo la oración pidiendo al Señor por la familia, el matrimonio. Son instituciones sagradas que el Señor bendijo y es el propósito que cada día la familia esté consagrada en las manos de Dios. Para eso llevamos la oración en familia. Pidamos un cerco protector en este día para cuidar y guardar sus principios y pedir su bendición para nuestras familias. Bienvenidos sean. Este tiempo queremos compartir la palabra de Dios, que la reflexión de este día, por alguna circunstancia que estemos pasando de problemas, situaciones difíciles, el Señor promete estar con nosotros siempre. Por eso en este día queremos consagrar este tiempo de familia a la presencia del Espíritu Santo para que Él sea el que dé el convencimiento, hermano, y la convicción en el corazón de la oración. Vamos a suplicar al Señor que Dios bendiga a tu familia, tus hijos, tus nietos y Dios dé gracia en el cerco protector que deseamos todos. Para esto tenemos que pedir en oración la presencia del Espíritu Santo para que el Señor guíe este ministerio y dé gracia en lo que se testifique, caiga en tierra fértil. Vamos a hacer la oración, Sergio, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que a través de ese clamor, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, Él intercede por esta oración. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, de rodillas humildemente nos postramos ante tu presencia. Hacemos oraciones, Señor mío, por súplicas y ruegos, pero ante todo pedimos que no tomes en cuenta las faltas que cometemos. Perdona la indiferencia. Sabemos hacer lo bueno, Señor, y nunca lo hacemos. Perdona esa falta, perdona ese pecado de indiferencia. Y rogamos que a través de tu Santo Espíritu pongas el deseo firme, Señor mío, de consagrar nuestra vida en oración. Te ruego humildemente la luz y dirección que como padres necesitamos. Palabras que animen, palabras que consuelen, palabras que edifiquen, Señor amado. Y te ruego por las familias, por los matrimonios. Te pido que perdones nuestras faltas y que no las tomes en cuenta, que nos des la gracia de la reconciliación. Humildemente presentamos el culto familiar, hogares y familias, y ruego que edifiques la casa. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la familia. Y queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que lo que se va a compartir, lo que Dios nos va a hablar, es una promesa bendita que cada día el Señor, hermano, nos da consuelo a través de su palabra. La reflexión de este día: nunca estamos solos. Si te has sentido sola, si te has sentido que nadie escucha tu palabra, el Señor te dice lo que dice Isaías 41:10. Esta promesa, hermanos, trae consuelo, refugio y trae un bálsamo de paz al corazón que está afligido. A esos padres, a esas madres, a aquel joven que también está orando, vamos a pedir al Señor, como dice Isaías 41:10. 41:10. La palabra de Dios dice, aquí dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. No olvidemos, hermanos, que lo que dice Dios lo promete. No nos dejará, y no temas, no estás solo. Qué bendición, hermanos, que esta promesa abrázala en este día. Si estás pasando soledad, tristeza, si estás pasando momentos de pruebas, el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. El Señor está tan cerca como la niña de tus ojos, y es por eso que en este día, hermano, lleva esa palabra de consuelo y de fortaleza en tu corazón. La reflexión: nunca estamos solos, y es una bendición para los padres, para abuelos, para matrimonios,
que no estamos solos. Abrázate de esta promesa y de tantas que consuelan nuestro corazón. Sergio, la familia importante para el Señor, por eso en este día estamos llevando su palabra. La reflexión, nunca estamos solos. Amén. Así es. La palabra de Dios, hermanos, está llena de promesas. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos edifica, es la que nos conduce, es la que nos guía, es la que alimenta nuestra alma, hermanos, de esa hambre y sed espiritual por la cual debemos de ser fortalecidos para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. El ser cristiano, hermanos, no solamente es un nombre, es una responsabilidad sagrada. El cristianismo, hermanos, no es un hábito. El cristianismo, hermanos, es una forma de vida. Y nosotros debemos de vivir, de sentir, de creer en el Evangelio. Cristo nos dejó ejemplos en su propia vida. Cuando Él fue revestido de su humanidad, hermanos, Él vivió, Él sufrió, Él tenía las mismas necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, bajo cualquier circunstancia, Dios siempre promete ayudarnos. Y de ahí viene el título de esta pequeña reflexión. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. ¿Para quién? Para el que lo busca, para el que confía en Él, para quien siente el amor de Dios en su vida, no importando, hermanos, las circunstancias que pasemos. La Biblia nos enseña, hermanos, que nuestra vida, hermanos, siempre va a ser una vida de luchas, va a ser una vida de adversidades, va a ser una vida de problemas y de tribulaciones. Sin en cambio, la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice, nos indica y nos promete cómo salir victoriosos de esas adversidades. Y aquí viene una pregunta. Y yo como cristiano, ¿por qué sufro más que el incrédulo? Porque el adversario, hermanos, quiere robar la semilla de la salvación que hemos aceptado por fe. Y por eso vienen los problemas y las tribulaciones. Sin en cambio, Dios, hermanos, conoce nuestras necesidades antes que nosotros se las pidamos. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo mismo, hermanos, las vivió, las sintió, las padeció, pero salió victorioso. Dios nos ama porque Él nos crió. No debemos de caer, hermanos, en el engaño del adversario. Muchos se sienten retraídos, se sienten abandonados, no sienten la presencia de Dios en su vida y se sienten aislados. ¿Y esto por qué? Esto es por falta de fe, por falta de conocimiento de su palabra, por falta de tener una comunión con Él a través de la oración diaria y más que diaria, a cada instante, porque la misma palabra de Dios nos dice orar sin cesar. Por eso el Señor, hermanos, a fin de ayudarnos, a cada uno de nosotros nos dejó sus promesas, nos dejó su palabra, y están escritas para aquel que lo busque las encuentre. Y esa es la parte humana, buscar de la ayuda de Dios para no sentirnos solos, para abrazarnos de sus promesas, para obedecer, hermanos, de sus leyes y de sus mandamientos. Eso es crecer en la vida del hombre. Pero también el Señor, hermanos, aparte de que nos dejó su palabra por escrito, nos dio un privilegio único.
y es el privilegio de hablar con Él. Es el privilegio de comunicarnos con Él. Y eso está escrito aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 7 y 8, hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos como parte de ese magistral sermón que dio en lo que conocemos como el Sermón del Monte, les dio estas instrucciones y nos da estas instrucciones a sus discípulos. Y orando no uséis vanas repeticiones, como quien, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ahí es donde vamos a resaltar, nunca estamos solos, porque el mismo Señor Jesucristo nos dice que el Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad, aún antes de que nosotros se la pidamos. El Señor sabe lo que necesitas. ¿Por qué? Porque Él te formó, porque Él te hizo, porque Él dio a su Hijo amado para la redención de nuestros pecados. Y lo hizo por amor a cada uno de nuestros hijos. Por eso el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que abramos nuestra boca. Sin en cambio, hermanos, la misma palabra de Dios nos enseña que aun y cuando el Señor sepa de nuestras necesidades, Él desea escuchar nuestra voz. Él desea, hermanos, que nos humillemos delante de su presencia y reconozcamos de su misericordia y de su majestuosidad a través de la expresión de nuestro corazón por medio de las palabras, y a eso se le llama oración. Por eso decíamos que el orar, hermanos, es un privilegio que todos tenemos, pero que no todos ejercitan. Por eso el Señor nos instruye a cómo orar. No usar vanas repeticiones como quién, como los gentiles, que piensan que por hablar mucho son oídos, son escuchados. Sin en cambio, hermanos, cuando ellos hablan mucho y repiten mucho, no dicen nada, porque no salen de frases, porque no salen de vanas repeticiones como la Escritura lo dice. Y la oración, hermanos, es la comunión con Dios, es abrir nuestro corazón a Dios, es expresar nuestros sentimientos, es expresar nuestras necesidades, es pedirle de su misericordia y de su bondad. Eso es orar. Por eso la Escritura nos dice, hermanos, que antes de que nosotros le pidamos, ya conoce cuál es nuestra necesidad. Por eso nunca estamos solos, porque el Señor está con nosotros a cada momento y a cada instante. Leíamos en el libro de Isaías, en el capítulo 41, y el versículo número 10, hermanos, cómo Dios nos da esta promesa de las muchas que nos da la Biblia. La Biblia nos marca más de 3.500 promesas de todo tipo, de sanidad, de perdón, de salvación, de mucho tipo, de liberación, de muchas formas Dios nos promete. No temas, dice la Escritura. Es decir, no tengas miedo, no te abstengas de buscarme, no te dejes llevar por las circunstancias del momento. Dice, no temas. Dice, porque yo estoy contigo. Y esa es la promesa, que el Señor está con nosotros bajo cualquier circunstancia. No desmayes, mantente fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor nos promete que nos va
a dar esa fortaleza que en la debilidad, hermanos, la sentimos. En la debilidad, hermanos, no sentimos la fortaleza espiritual, pero el Señor nos promete y lo dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te fortalezco. Dice, siempre te ayudaré. Muchas veces, hermanos, repetimos lo que leemos sin meditarlo, sin escudriñarlo. Aquí la palabra de Dios, hermanos, nos da palabras que debemos de asimilar y que debemos de comprender y que las debemos de vivir. No temas, el Señor está con nosotros, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré. La Escritura dice siempre, y siempre, hermanos, es en todo momento, en todo instante, bajo cualquier situación, siempre te ayudaré. ¿A quién va a ayudar? Al que lo busca, al que confía en Él. Va a ayudar, hermanos, a aquel que aunque esté pasando por adversidades, se mantiene firme en la promesa de que siempre el Señor nos va a ayudar. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y aquí nos habla de la provisión material y la provisión espiritual. Nos habla del sustento diario, pero también del sustento eterno. Con la diestra de mi justicia. O sea, la justicia de Dios, hermanos, nos da a entender que Dios nos da a cada uno lo que merecemos. Esa es la justicia de Dios. Usted se acerca a Dios, busca a Dios, confía en Dios, el Señor está con usted. Pero si usted cree en Dios, pero no lo busca, entonces el Señor no nos va a obligar. El Señor nos va a convencer. Por eso nos da sus promesas. Por eso, hermanos, nunca estamos solos. Porque el Señor lo que promete, el Señor lo cumple. Y ya está en cada uno de nosotros, hermanos, tomar de estas promesas que nos fortalecen, que nos aligeran nuestra carga en el dolor, en la tribulación. Y bajo cualquier circunstancia, hermanos, nunca estamos solos. Y ahí es donde vamos a enfatizar. Nunca estamos solos. Dios nos fortalece en el dolor. Dios nos provee en nuestra necesidad. Dios nos da la salvación a los que lo obedecen. Son las promesas de Dios. Y ya está en cada uno de nosotros, con el libre albedrío que Él nos dio, es decir, la decisión propia, tomar de sus promesas, buscarlo, sentirlo y permanecer en Él. Ya está en cada uno de nosotros. Pero las promesas, hermanos, están por escrito, para que no digamos yo no lo sabía. Aquel que no conoce de las promesas de Dios es porque no las busca. Y aquí viene la exhortación, buscar a Dios a través de su santa palabra, buscar a Dios a través de la oración y permanecer firmes, porque nunca estamos solos. Por eso Dios nos da, hermanos, la oportunidad de conocerlo a Él a través del camino que nos ha marcado. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y el versículo número 3, la propia palabra de Dios, hermanos, nos muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que padeció Él en su vida natural. Y Él siente tu dolor, siente tu necesidad, porque Él mismo lo vivió. Despreciado y desechado entre los hombres. Jesucristo estaba entre los hombres, porque Él estaba en su humanidad como un hombre, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que estamos leyendo, hermanos, lo debemos de comprender, lo debemos de vivir y debemos, hermanos, de sentirnos como lo sintió Jesús. Él fue despreciado y desechado. ¿Cuántas veces nosotros mismos, hermanos, hemos pasado por esas situaciones? Por eso el Señor nos entiende. No hay desprecio, hermanos, que Él no haya sufrido. Varón de dolores, dice la Escritura. Durante toda su vida, hermanos, el Señor Jesucristo supo lo que era el dolor del hombre. Durante toda su vida, hermanos, el Señor Jesucristo supo lo que era ser rechazado por el mismo hombre. Por eso dice, experimentado en quebranto, porque Él sufrió, porque Él pasó por esas experiencias. En su humanidad, hermanos, Jesús, nuestro Señor, llegó a ser sensibles al dolor físico, al dolor moral y al dolor espiritual. Dios nos entiende, porque Él lo sintió. Por eso estamos leyendo lo que la Escritura dice. Él nos comprende. Él comprende tu dolor, tu necesidad, el rechazo que tú tal vez hayas recibido. La Escritura dice que Él experimentó toda forma de quebranto. El quebranto, hermanos, es un dolor físico, espiritual o moral. Sin en cambio, hermanos, no valoramos lo que costó la salvación de nuestro Señor, porque Él pasó por todas estas circunstancias para mostrarnos a nosotros, los hombres, que así como Cristo venció y salió victorioso en su humanidad, nosotros también lo podemos hacer. Aquí en el versículo 4 de Isaías 53, la Escritura dice, y aquí nos da una certeza de lo que Él vivió en su humanidad, para que lo que nosotros estemos pasando, hermanos, Jesús ya lo llevó, ya lo sintió. Aquí en el versículo 4 de Isaías 53, la Escritura sigue diciendo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Cuando dice ciertamente, hermanos, quiere decir que fue verídico, que no hay que poner en tela de duda lo que está escrito. Que Él en su humanidad, hermanos, por lo que la Escritura dice, llevó nuestras enfermedades morales, físicas y espirituales. El dolor, el sufrimiento que usted siente en cualquiera de esas áreas, física, moral o espiritual, el Señor las sintió. Y más que las sintió, hermanos, Él las tomó y las hizo propias de Él. Sufrió nuestros dolores. No hay dolor, hermanos, que no se pueda soportar sin tener la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él los llevó. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Los judíos pensaban, hermanos, que con los sufrimientos de Cristo, Dios lo estaba castigando. Y esa es la mentalidad de mucha gente, que piensan que todos los sufrimientos y dolores, enfermedades y todo lo que están pasando son castigos de Dios. Dios disciplina y Dios permite ciertas circunstancias, pero para nuestro beneficio. Dios, hermanos, nunca estuvo en su pensamiento el sufrimiento del hombre, la enfermedad del hombre, los dolores que el hombre padece. Ese no fue el plan de Dios.
El plan de Dios era para que el hombre, hermanos, viviera en un ambiente y en un mundo de felicidad y que se gozara con la creación que él había hecho. Desafortunadamente, porque el hombre cayó en pecado, vino a romper, hermanos, con el plan divino. En otras palabras, el hombre es causante del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad y hasta la muerte del mismo hombre, el hombre, no Dios. Por eso nuestro Señor nos vino a reconciliar con el Padre, porque sabía que por el pecado iba a venir la muerte a través de la maldad hacia el hombre. Pero Dios nos prometió, hermanos, la eternidad. Esta vida física que tenemos, hermanos, es temporal. Pero nosotros tenemos la vista en la vida eterna. Por eso Cristo vino y sufrió. Por eso debemos de entender, hermanos, qué costó el sacrificio de nuestro Señor para nuestro propio beneficio. Por eso nunca debemos de sentirnos solos, abandonados, porque nuestra mira está en la eternidad. Él sufrió por nosotros. Por eso el Señor nos comprende. Él sabe, hermanos, cuál es la debilidad del hombre. Él nos ayuda, hermanos, en toda necesidad, porque esa es la promesa del Dios. El Señor, hermanos, fue tentado en todo, pero nunca cayó en la tentación. Y ahí es donde nosotros debemos de tomar el ejemplo de Cristo, porque Él estaba en nuestra humanidad. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, y el versículo número 15, la Escritura lo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Porque está ahora mismo, hermanos, intercediendo en el santuario celestial por, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Por eso estamos en tiempo de gracia. Porque tenemos, hermanos, la oportunidad de que a partir de la confesión de nuestras faltas, nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, esté intercediendo por esas oraciones que causan arrepentimiento y que Él se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Sino uno, sigue diciendo la Escritura, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Es decir, Cristo Jesús en su humanidad fue tentado en todo. Por eso Él nos comprende. Por eso Él siente nuestra necesidad, porque Él la vivió. Usted, hermanos, cuando disciplina a su hijo o cuando tiene una necesidad en su casa, cuando ve a su esposa tal vez enferma o cuando ve a uno de sus hijos enfermos, ¿no daría usted su propia salud o su propia vida por el restablecimiento de ellos? Todos lo haríamos. ¿Por qué? Porque los amamos. Nuestro Señor, hermanos, dio su propia vida y como lo hemos leído, cargó con la enfermedad, con los dolores, con la maldad, con el desprecio, con la iniquidad, con la persecución, por darnos la salvación. Por eso, la Escritura nos está diciendo que Cristo Jesús, hermanos, fue tentado en todo, pero no cayó en la tentación, por eso nos comprende. Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si nuestro Señor, hermanos, venció la tentación en su humanidad, nosotros podemos vencerla también. Está a nuestro alcance. Pero ya es cuestión de cada uno de nosotros, hermanos, que estemos dispuestos a mantenernos firmes en nuestra fe y por decirle no a la tentación y por decirle no al pecado.
La palabra de Dios, hermanos, nos dice que en todo tipo de situaciones físicas, mentales, espirituales, debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, confiado en sus promesas, confiado en que Cristo ya padeció lo mismo que nuestras necesidades. Ahora bien, Jesús nos ayuda en nuestras tribulaciones, en nuestras necesidades, porque Él las experimentó como lo hemos leído. Él mostró, hermanos, a través de su vida terrenal, sus emociones y sus sentimientos, igual que los tenemos nosotros, porque Cristo mismo estaba en nuestra humanidad y enfatizamos mucho eso, hermanos, porque no hay dolor que Cristo no haya soportado, porque ya lo leímos. No hay sufrimiento que Cristo no haya pasado. No hay rechazo que el Señor haya sentido. Sin en cambio, hermanos, debemos de tomar esa experiencia para ponerlo como fundamento de nuestra fe por lo que Cristo vivió y por lo que nosotros vivimos. Por eso Cristo, hermanos, nos entiende y nos comprende. Vamos a leer un pasaje bíblico, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo mostró sus emociones, mostró sus sentimientos y mostró el dolor por el mismo hombre. Recordemos, hermanos, la experiencia de Lázaro. Lázaro estaba enfermo, Lázaro conocía de Jesús, y no solamente Lázaro, sino su familia, Marta y María, que eran sus hermanas. Mandaron a avisarle a Jesús que si podía atender a Lázaro porque estaba muy enfermo. El Señor, hermano, no vamos a leer todo ese pasaje, pero haciendo una síntesis, el Señor demoró 4 días, porque Lázaro y su familia vivían en Betania y el Señor estaba en la región de Judea, en Jerusalén. No estaba muy lejos, pero el Señor demoró 4 días. Y sin en cambio, hermanos, cuando Él llega, Lázaro ya había muerto. Y vamos a leer parte de ese relato bíblico, aquí en el libro de San Juan, capítulo 11, y el versículo número 3, la escritura dice, aquí está hablando de Marta y María, de cómo pidieron la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 11, versículo 3, la escritura dice, enviaron pues las hermanas Marta y María, las hermanas de Lázaro, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús, hermanos, nos conoce. Jesús, hermanos, nos creó a cada uno de nosotros. Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Por eso estas palabras, cuando ellas dicen, al que amas está enfermo, se refiere a cada uno de nosotros. Jesús nos ama. Y cuando tenemos una necesidad, hermanos, Él está pendiente. ¿Por qué? Porque lo buscamos de todo corazón. En este caso, hermanos, la enfermedad de Lázaro era una enfermedad física, tal vez una enfermedad orgánica, pero también afectaba su espiritualidad. Cuando estamos enfermos, hermanos, afecta nuestra espiritualidad. Y allí es, hermanos, donde buscamos la ayuda de Dios. Ellas sabían, hermanos, que Jesús iba a atender al que amaba. Pero sin en cambio, hermanos, la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús se presenta, Él ya había muerto. Aquí en el capítulo 11, versículos 32 y versículo 33, San Juan 11, 32 y 33, la escritura lo dice. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, porque Jesús venía de camino, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor,
si hubieres estado aquí, aquí como que María le estaba reclamando a Jesús, que se había demorado. Por eso le dice, si hubieres estado acá. Y ahí, hermanos, es la situación de nosotros. Cuando pasa alguna circunstancia que nos afecta, siempre le echamos la culpa a Dios. Y aquí la misma Biblia nos los muestra. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjense hasta dónde se fue. O sea, de una manera indirecta le está diciendo al Señor que él había sido la causa de la muerte de Lázaro. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor, hermanos, tenía sentimientos, tenía emociones, sentía el dolor porque lo veía, veía las lágrimas que derramaba María, que eran lágrimas sinceras de humillación, de dolor. También veía a los judíos, que ellos tenían por costumbre llorar sin que lo sintieran, porque era parte de su religiosidad. Los sentimientos del hombre, hermanos, en estos tiempos de angustia, hoy en día, nos hacen sentir solos y sin esperanza cuando tenemos una situación de este tipo. Pero sin en cambio, Dios siempre nos prometió que iba a estar con nosotros, y ya lo leímos. Todos los días, hermanos, hasta el fin del mundo. Y es la promesa del Señor. La Escritura dice, cuando la vio llorando, luego dice, se conmovió o se estremeció. Jesús sintió, hermanos, una experiencia emotiva, porque estaba en su humanidad. En su mente, hermanos, él contrastó el dolor sincero de la humanidad, porque él veía que las lágrimas de María, hermanos, eran de todo el mundo que estaba en esa situación. Pero el lloro de los judíos, hermanos, era un lloro fingido, porque lo hacían parte de su religiosidad, de su tradición y de su cultura. Es decir, no sentían, sin en cambio Jesús sintió. Aquí en el versículo 34 y 35 de San Juan 11, la Escritura sigue diciendo, a través de todo este acontecimiento, y dijo, ¿quién? Jesús. ¿A quién? A María. ¿Dónde le pusiste? Es decir, ¿dónde depositaste a Lázaro? Le dijeron, Señor, ven y ve, y Jesús lloró. El Señor, hermanos, ya había sido conmovido por la escena que había visto. Él preguntó dónde estaba Lázaro y le señalaron la tumba donde él había sido depositado. Y el Señor, hermanos, se conmovió. Pero la Escritura dice que el Señor lloró, Jesús lloró. Y esto es importante. ¿Por qué el Señor lloró? Porque estaba en su humanidad. Cuando nosotros lloramos, hermanos, por cualquier circunstancia, el Señor no se entiende. El Señor se identifica con nosotros, porque Él mismo sintió ese dolor que causa el llanto. Por eso la Escritura dice, Jesús lloró, pero no lloró por Lázaro que estaba muerto, porque Él sabía que lo iba a resucitar, sino que Él lloró por el sentimiento y por el dolor de Marta y María, de la familia que estaba con Él, porque ahí veía, hermanos, de una manera visionaria, Él veía el dolor del mundo que causa el llanto, y Él lo sintió. Por eso la Escritura dice, Jesús lloró. Aunque Él era el Hijo de Dios, en su humanidad lloró. Se conmovía por el pesar humano. El Jesús no se entiende. Cada vez que lloramos, hermanos,
Por cualquier situación, Él nos comprende, de dolor, de sufrimiento, de injusticia, de impotencia, de lo que sea. Cuando derramamos lágrimas, la Escritura nos dice que el Señor las guarda en su redoma, porque esas lágrimas, hermanos, representan por lo que Él murió, la humillación que Él sufrió en la cruz del Calvario y que por el dolor y el sufrimiento, hermanos, que el mismo hombre iba a pasar por haber caído en la maldad, en la tentación, en el pecado, le iban a costar muchas lágrimas al hombre. ¿Cuántas veces hemos llorado? Y Jesús, hermanos, siempre está con nosotros. Nunca estamos solos. Por eso, hermanos, este pasaje bíblico, la Escritura nos muestra cómo Jesús, hermanos, se conmueve por el dolor que el mismo hombre muchas veces provoca, pero que Jesús nos entiende. Y esa es la enseñanza de que nunca estamos solos. Jesús llora con nosotros. Cuando nosotros estamos en dolor, en sufrimiento, en enfermedad, en angustia, en persecución, en cualquier situación, por eso nunca estamos solos, porque Jesús nos entiende, porque Él lo vivió, Él lo sintió, pero Él salió victorioso. Y de eso, hermanos, tenemos que aprender, que salimos victoriosos de cualquier situación que este mundo nos presenta bajo la adversidad, bajo el sufrimiento, bajo la enfermedad, bajo el dolor. Siempre, hermanos, pongámoslo en nuestra mente y en nuestro corazón de que nunca estamos solos. Amén. Estamos llevando en este día el matrimonio, estamos llevando la familia y vemos, hermanos, cómo Dios obra a favor de milagros. Cuando hay imposibles en ti, para Dios no hay imposibles. Acércate al trono de la gracia, acércate a Cristo Jesús. La invitación es que cada día busquemos más de su presencia a través de un clamor. Se ora poco, hermanos. La indiferencia a la oración cada día se hace más presente. Es por eso que el ministerio de oración te invitamos a que lleves la oración en tu hogar, en tu familia. Hogares desbaratados, familias que están en este tiempo divididas. Vemos el caso de María, vemos el caso de Marta. Señor, ¿por qué tardaste? Mi hermano ya duerme. Pero el Señor, hermanos, esa tardanza que tuvo fue con un propósito de ver lo imposible para el hombre es posible para Dios. Este día, hermanos, estamos llevando, nunca estamos solos. Si estás pasando lágrimas, tristeza, el Señor conoce tu dolor. El Señor te dice, como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Y nuevamente dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Abraza su promesa. El Señor nos dice, venid a mí. Ve al que intercede por ti, al que va a secar tus lágrimas de dolor. Ve a Él. Padres que se lloran por los hijos, por ver el cambio de niños consagrados a Dios y ahora grandes no quieren saber nada de Él. El Señor ve todo y sabe todo. Sabe el motivo y sabe la causa, porque ese niño, ese joven no quiere nada de Dios. Muchas veces lo que se lleva en el hogar, lo que ven los hijos, lo que muestran los padres, ellos lo ven y de eso aprenden. Si mostramos poca indiferencia a la oración y a las cosas de Dios, eso es lo que se está llevando en el hogar, indiferencia para Dios. Por eso en este día, la reflexión, Isaías 41:10, nunca estamos solos. Lleva tu problema,
tu situación, abrazos divinos, no abrazos humanos. Tu clamor y el Señor está cerca, cerca de ti, a través de un clamor, a través de una oración. Cuando tú dices, ¿dónde está, Señor, que veo esta vida llena de tragedia? Está a través de doblar tu rodilla. Ahí encontrarás al Creador. Habla con Él. No porque Él no sepa lo que haces. Él conoce tu entrar y tu salir. Pero Él desea que le tengas confianza a Él. Por eso estamos llevando en este día como ministerio de oración la palabra de Dios. Anota las citas porque Dios está hablando a través de consolarnos en sus promesas. Nunca estamos solos. Amén, así es. Amén. Promesa del Señor, hermanos, a través de lo que estamos leyendo en su santa palabra. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se hizo semejante al hombre. Es decir, Él se encarnó. Él vivió en un cuerpo natural como el suyo y como el mío. Por eso la Escritura dice que Él se hizo semejante al hombre. Y si Él vivía en un cuerpo semejante al de nosotros, Él también tenía emociones, sentimientos, pero también estaba expuesto a la tentación. Y ahí fue, hermanos, donde el diablo quería hacer caer al Hijo de Dios, porque sabía que estaba en su humanidad. Y ahí es donde el adversario nos quiere hacer caer a nosotros. Pero si Cristo resistió la tentación en su humanidad, también nosotros lo podemos hacer. Y eso está escrito. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 2, y el versículo número 18, la Escritura lo dice. Hebreos 2, 18. Porque en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo padeció en su humanidad y fue tentado. Ahí está el ejemplo de cuando Él estuvo en el desierto ayunando y orando. El diablo se presentó y lo tentaba con la palabra de Dios. Le daba promesas promesas bíblicas, porque el adversario conoce la Biblia. Porque veía que él sufría, porque estaba en su cuerpo físico. El adversario le decía, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque veía el sufrimiento de Cristo. Pero ¿cómo resistió el Señor la tentación? Con la misma palabra. No que de toda palabra comerá el hombre, o sea, de las promesas de Dios. Amén. Por eso Él fue tentado en todo. Él sintió, hermanos, la tentación como la siente usted y la siento yo. Por eso nos comprende. Por eso nos comprendo cuando tenemos esa lucha por no caer, por no caer en la tentación. Él mismo, hermanos, buscaba el poder de Dios para poder vencer al tentador. El diablo entonces, en Mateo capítulo 4, versículo 11, la Escritura dice, el adversario, el diablo entonces, le dejó, y he aquí los ángeles de Dios llegaron y le servían. ¿A quién? A Cristo. Amén. El adversario, hermanos, tentó a Cristo, pero no tenía poder. Tenía la mentira y el engaño, sembró la tentación, pero Jesús se resistió. El adversario lo quería obligar a pecar, y el adversario nos quiere obligar a pecar a nosotros. Cuando usted peca, hermanos, es porque fue tentado. Y cuando es tentado, hermanos, le viene una seducción disfrazada del adversario para satisfacer, hermanos,
su carnalidad, su concupiscencia o los deseos engañosos. Ahí viene la tentación. Cede usted la tentación y cae en pecado. Y es lo que quería hacer el adversario con nuestro Señor. Sin en cambio, el Señor resistió con la palabra. ¿Cómo podemos resistir la tentación? Con la palabra. Aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo número 12, la Escritura dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que nos aman. Aquí nos da una bienaventuranza a aquellos que vencen la tentación, aquellos que le dicen no al pecado. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Cuál es la corona de vida? La eternidad. Porque Dios nos las ha prometido, porque hemos mostrado nuestra fidelidad, por el amor que Él ha manifestado en cada uno de nosotros. En Juan capítulo 19, versículo 28 y 29, la misma escritura, hermanos, nos muestra parte de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, hermanos, estaba en su agonía. Estaba colgado en la cruz. Padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Y dijo, tengo sed. Como una muestra de su fortaleza en su humanidad, Él mostró, hermanos, con estas simples palabras que se tenía que cumplir lo que estaba escrito, pero aquí nos mostraba también su humanidad. Así como hemos visto que Jesús lloró, también la misma escritura nos señala que Jesús tenía sed. Por lo tanto, hermanos, nuestras necesidades físicas, espirituales, el mismo Señor Jesucristo las experimentó en su vida. Por eso nos tenemos que identificar con Él, porque Él lo sufrió. Y esto es parte del mensaje, hermanos, de que nunca nos debemos de sentir solos, porque nuestras propias necesidades, nuestro Señor las sintió. Nuestro Señor, hermano, nos comprende, porque lo vivió. La misma escritura, hermanos, nos muestra parte de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo para que podamos entender cuál fue el plan de la redención. Porque el Señor, hermanos, se hizo un hombre humano para darnos la salvación. Porque tenía el que sentir lo que el hombre siente. Y eso lo mostró y lo muestra la Biblia. Aquí en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 22 y 23, la escritura dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Los discípulos se asustaron porque pensaban que iban a morir, pero sin en cambio veían al Maestro, a Jesús, que estaba durmiendo. Aquí, ¿qué es lo que nos muestra la Biblia? Que Jesús también tenía necesidad de descansar su cuerpo físico. Jesús dormía, como lo dice la Escritura, y ahí es donde vamos a resaltar. Jesús tenía sed, Jesús se cansaba, Jesús se durmió. O sea, Jesús estaba en nuestra humanidad.
Por eso ahora comprendemos, hermanos, lo que leíamos en Isaías, que Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, que Él fue el balón de dolores, que llevó nuestros sufrimientos. Él sintió en su propia humanidad, hermanos, lo que nosotros sentimos. ¿Cómo no vamos a confiar, hermanos, en lo que la palabra de Dios nos muestra? Por eso nunca nos debemos de sentir solos. Porque Jesús, hermanos, por lo que nos ha dicho la Escritura, Él nos comprende. Él sabe, hermanos, porque lo hemos leído, que desde antes de que le pidamos de nuestra necesidad, Él la conoce. Amén. Y ahí es donde vamos a enfatizar, hermanos, nunca estamos solos. Así como hemos visto que nuestro Señor, revestido en su humanidad, fue tentado, tenía sed, se dormía, se cansaba, tenía hambre. Él resistió. Y esa es la enseñanza para nosotros, de que debemos de resistir. Por eso Él nos comprende, hermanos, y Él nos ayuda y nos da promesas para resistir y nunca sentirnos solos. Amén. Culto familiar, invitación para que vayamos a la presencia de Él en momentos difíciles. Vamos a hacer la oración en este momento. Consagra a tu familia en las manos de Dios. Padre amado, humildemente agradecidos estamos por consolarnos. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en todo momento estás con nosotros. Te damos muchas gracias. Recibe adoración, gloria, alabanza por la eternidad. Presento la oración, las súplicas y el dolor. Oramos ante todo, Señor, por esas lágrimas que se depositan en el hogar. Y te suplico un cerco protector. Favorece, Señor, el matrimonio, favorece la familia y da gracia en proteger a nuestros hijos. Oramos ante todo por familias y pedimos que este cerco protector que da a través de una oración pongas el deseo, Espíritu Santo, de buscar a nuestro Creador por medio de un clamor. Gracias te doy porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que la paz del Señor esté en tu hogar y que cada día busquemos al Señor a través de la oración. Bendiciones. Amén.